Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno podernos encontrar, como siempre, con buenas noticias de parte de Dios para todos nosotros. Hoy es un día maravilloso porque tú y yo nos podemos reunir, porque podemos acercarnos a la palabra de Dios, cuál es la fuente de vida, de esperanza, de transformación. Y así que hoy es un buen día, hoy es un buen día porque tú y yo estamos buscando a Dios y la palabra dice que cuando tú y yo le buscamos, Él se deja encontrar. Me gusta esa expresión en la Biblia. Búsqueme en que yo me voy a dejar encontrar. Y en este día tal vez está en tu deseo, en tu corazón, buscar esa palabra, eso que Dios tiene para tu vida y para tu familia. Y estoy seguro que si abrimos hoy nuestro corazón y estamos dispuestos a creer en esta hora, Dios va a bendecir grandemente tu casa y mi casa. Así que bienvenidos a todos los que se están conectando ya. Un abrazo grandísimo, qué bueno tenerle con nosotros, qué bueno poderle saludar. Y bueno, ¿qué tal si le decimos a Dios que nos bendiga en esta noche? Padre, gracias te damos en esta noche por tu presencia, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de acercarnos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque hoy es un día, Señor, donde podemos acercarnos a tu palabra, que es tu voz, Señor, y escuchar aquellas cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy nos aferramos a tu palabra, nos aferramos a tu poder, a tu gracia, Señor, a tu favor, Señor. Y hoy pido, Señor, por cada uno de los que están allí al otro lado, Señor, que en este día, Señor, tienen su corazón tal vez cargado, que tienen alguna petición, Señor, para que tu palabra traiga respuesta, Señor, y para que sus oraciones sean respuestas en ti, Señor. Pues tu palabra dice que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Señor, que en esta noche, Señor, el que clama a ti, el que pide a ti, Señor, se hallando respuesta de parte tuya, Señor. Bendigo cada vida, bendigo cada familia, bendigo cada hogar y en esta noche, Señor, declaro tu presencia sobre aquellos que están allí conectados, con los que se están conectando, Señor, y los que verán este video, Señor, tal vez ya después en YouTube o lo verán después allí puesto en la página, Señor. Bendice cada familia, bendice cada vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy tengo un tema que me llamó mucho la atención, ¿no? Pues toda la palabra siempre me llama la atención, pero le he colocado un título que a mi parecer era como una oración, como un clamor del corazón de cada uno de nosotros. Y el título que le he puesto hoy es Señor, bendice a mi familia. Yo no sé si tú alguna vez has hecho esa oración, si has pedido a Dios por esto. Y lo digo porque yo siempre que comparto pienso un poco en mi experiencia también, no que mi experiencia se vuelva como la palabra de Dios o como Andrés vivió, no, sino que esa palabra que hemos leído, esa palabra que hemos estudiado en nuestro devocional, Señor, cómo eso se aplica a mi vida. Y cuando leía el texto que ahorita voy a leer, pensaba en esto, en que este es nuestro clamor, que muchos de nosotros queremos que nuestra familia sea bendecida. En estos días he sabido de personas que tienen sus familiares hospitalizados en las UCIs, personas que en su conjunto han tenido algún contagio de COVID y dicen yo no quiero salir por no contagiar a mi familia. Y creo que este es un clamor que siempre está en nuestro corazón, pidiéndole al Señor, Señor protege, Señor bendice a mi familia, Señor guarda a mi familia. Y tal vez muchas veces me dicen, Andrés, por favor, ore por mi familia, ore por mi familiar. Y siempre estamos allí. Y creo que es un constante. Siempre estamos en ese sentir, en las oraciones de Zoom que hacemos los martes, los viernes. Siempre está nuestra familia porque creo que hay veces nosotros hasta nos negamos a pedir por nosotros y decimos, Señor, no, a mí no importa, bendice a mi familia. Y creo que ese es nuestro deseo. Y la pregunta es, ¿qué opina Dios frente a esto, frente a esta petición que hacemos? Y lo digo porque me encontré en el devocional, estamos en el libro de Génesis, con un texto que casi siempre nosotros conocemos, que es muy conocido de la palabra de Dios. Y está en Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3. Y dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Es impresionante esta promesa de Génesis 12, del 2 al 3, donde parece que cuando yo leía esto decía, Señor, pues
esa oración ya está más que contestada, porque dice la palabra que, en pocas palabras, es el deseo de Dios bendecir a mi familia. Es el deseo de Dios que mi familia sea bendecida. Pero en medio de este deseo es bien interesante, en el versículo 2 al principio dice, haré de ti, y en la última parte del versículo 3 del capítulo 2 se dice, por medio de ti. Y es bien interesante porque yo soy parte de esa bendición de Dios para mi familia. Yo entendía que no solo Dios quiere bendecirla, que ese clamor del Señor bendice a mi familia, pareciera que el texto nos diera, nos respondiera, nos dirá, yo quiero bendecirla. Es mi deseo bendecirla. Soy un Dios de generaciones, soy un Dios que está interesado en todos, que quiere que todos le conozcan. Tu familia está incluida, tu amigo está incluido, pero es interesante cómo Dios parece que le dice a este que está interesado en su familia y a nosotros hoy, tú eres clave, tú eres vital en el proceso, tu familia necesita de ti. Y yo creo que esa responsabilidad tan grande la pudo haber sentido Abraham. Y por eso Abraham no solo vivió como vivió por él, sino también por su familia. Entonces, ¿qué debo hacer? Porque ahí está la promesa, ¿no? Y tú tienes esa promesa. Y si tú en estos días, Señor, bendice a mi familiar, bendice a mi hermano, guárdalos, protégelos, el Señor te dice, sí, yo quiero hacerlo, pero Dios está demandando de ti algo. Está diciendo, mira, por medio de ti es que yo los voy a bendecir. Y uno preguntaría entonces aquí, ¿qué debo hacer? Y cuando leía el texto encontraba algunas cosas bien interesantes. Y lo primero es que debo fundamentar mi vida en la palabra de Dios. Debo fundamentar mi vida en la palabra de Dios. Porque en el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Es interesante y constante, predominante, siempre en la Biblia, que todas las personas que hallaron esa bendición, que todas esas personas que conquistaron, que alcanzaron alguna promesa en Dios, la base de todo fue que sus vidas fueron fundamentadas en la palabra de Dios. Recuerdo y no puedo dejar de pensar en Josué cuando el Señor le dice, si quieres que prospere tu camino, y no solo su camino, sino el camino de toda una nación, el fundamento era la palabra de Dios. Es esencial escuchar la voz de Dios. Y en estos días, y no solo en estos días, sino en toda la vida, Señor, ¿tú qué tienes para mí, pero qué tienes para mi casa? Porque a veces pensamos en el global de Dios, ay, Dios te ama, Dios te quiere, Dios quiere que todo sea salvo. Eso es hermoso y es maravilloso, pero creo que hay una palabra específica que Dios tiene para tu casa. Hay una palabra que trasciende, que marca, que da una directriz. Y aquí es importante que seamos sensibles a esa voz de Dios y entendamos que el destino de mi familia, que el destino de mi casa, que el destino propio mío, no puedo dejarlo al azar. No puedo dejarlo a mis fuerzas, a mis capacidades, sino que, Señor, ¿qué es lo que tú dices? Y recuerdo Mateo 7, 24, donde dice, el hombre sabio edifica su casa sobre la roca, que es Cristo, y son las enseñanzas, las palabras de Dios. Y esto que conocemos es algo que Dios repite y repite. Y el domingo, es interesante, el domingo pasado, la pastora hablaba sobre la tentación en el desierto y todo eso, y cómo fue fundamental para Jesús pasar del desierto, salir del desierto de la palabra de Dios. Y aquí es donde yo quiero hacer un énfasis, algo que tú y yo ya conocemos, que sabemos que la palabra de Dios, sí, yo la tengo, pastor, tengo 3 versiones, tengo 4 versiones, no, la tengo en el celular, mira eso, tengo aquí en diferentes. ¿La tienes en tu corazón? ¿Conoces qué es? Porque si tú tienes un familiar enfermo, ¿cuál es la palabra para ese familiar enfermo? ¿Qué dice Dios de ese enfermo? ¿Tienes un hijo en conflicto? ¿Tienes tu vida en conflicto? Creo que no podemos hacer otra cosa sino fundamentar nuestra vida en esa palabra de Dios. La voz de Dios es fundamental, pero esa voz específica, esa voz diaria. Por eso decía que a Josué le dijo, mira, de día y de noche medita en ella. No te apartes ni a diestra, ni a derecha, ni a izquierda. Entonces creo que Dios quiere bendecir a tu familia, pero Dios quiere que tú conozcas eso que Él tiene para tu familia. Porque cuando tú conoces, caminas ahí en fe, caminas creyendo, caminas con certeza, declaras esa palabra. El enemigo se va a querer levantar, el enemigo va a querer hacer cosas, van a haber días difíciles, pero la palabra es la que te va a sostener. La palabra es la que te va a llevar a vencer. Y en este día creo que necesitamos más que nunca, Señor, ¿qué tú dices acerca de mí
y acerca de los míos. Lo segundo que está allí, que también es de eso que siempre predomina en la palabra, es el caminar en obediencia. Mira qué interesante. Dice el versículo 4 del capítulo 12 de Génesis. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Ojo, esto siempre, como el Señor le había ordenado. Y lo fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a su casa en Harán. Y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, bueno, ya habla otro, se dirigió hacia la tierra de Canaán. Y lo segundo que encontraba era eso, ¿no? Caminar en obediencia. Porque ese caminar en obediencia implica ese conocimiento previo que hablábamos de la voz de Dios. Y esa voz de Dios no solo es como, ay, te voy a bendecir, sino que también tiene algunos condicionales, algunos requisitos, algunos valores, algunos principios, algo que nosotros debemos hacer. Y es que ese caminar en obediencia implica avanzar, implica hacer algo, accionar esa palabra, hacer algo para que esa palabra se cumpla. Nada en la Biblia ocurre porque algún hombre escuchó la voz de Dios y se quedó quieto. Dijo, ay no, Dios tiene un propósito conmigo, esperemos a ver qué pasa. Sino que todos hicieron algo. Y ese avanzar es importante. Y me gusta cómo Abraham dice que caminó, avanzó. El Señor le ha dicho, a la tierra que te mostraré. Mire que él no se quedó esperando, Señor, hasta que me des el detalle, lo más... No, obedece hoy. Obedece hoy. Entonces, ¿cuál es la obediencia de hoy? Cada uno tendrá algo que Dios le está diciendo, mira, en esto tienes que caminar en rectitud, en esto tienes que afinarte, en esto tienes que hacer conforme yo te estoy diciendo. Entonces, si tú dices, ay, pero es que no sé qué debo hacer, entonces estamos fallando en el anterior, porque no he escuchado esa voz, porque no sé, y eso requiere de tiempo, requiere de intimidad, requiere de dependencia, requiere una búsqueda constante. Es que lo que estamos hablando es la bendición de mi casa, de mi familia. Muchos trabajan toda la vida. No, yo estoy trabajando para dejarle una herencia a mis hijos. Yo les he dado estudio. Mire, estoy que sudo del trabajo. Mira que Abraham tal vez también como tú deseaba lo mejor para su familia. Pero si en algo invirtió, fue en conocer esa voz y en avanzar basado en esa voz. No, Dios no dice en su palabra, yo quiero oidores, sino oidores y hacedores. ¿Qué de pronto no estamos haciendo? ¿Qué de pronto Dios ha demandado de nosotros y nosotros queremos la bendición sin actuar? Dice la Biblia que la fe sin obras es obra muerta. Y mira que él avanzó, pero no solo por él, sino que es interesante cómo nombra sus animales, sus cosas, su familia, su esposa. Perdóneme el orden que lo puse, ¿no? Porque lo leí ahorita así. Pero lo que estoy diciendo es que ese avanzar no incluía solo, dice, y Abraham avanzó y se estableció y después cuando estableció volvió por su casa. No, él avanzó porque creía en esa palabra, porque estaba seguro, porque el Señor le dijo avanza y él no se puso a pensar, pero Señor, no, avanzó, creyó y se dirigió hacia esa promesa que Dios le había dado, pero avanzó con su casa. Mira que esto no es sálvese el que pueda. Esto no es Dios conmigo nomás, no. El hombre que le cree a Dios cree que hay una bendición no solo para su vida, sino para los suyos. ¿Sabes que yo al ser creyente tengo una convicción tremenda? Y es que mi familia, mi descendencia, todo mi contexto están incluidos en el propósito de Dios. Y por eso lo que yo haga, si yo camino en obediencia, va a ser clave. Porque si Abraham hubiera dicho, no, Abraham hizo lo que quiso. No, Abraham recibió la palabra y cogió para otro lado. Pues habría una consecuencia sobre él y sobre su casa. Entonces hay una gran responsabilidad. Tú que estás escuchando, no, es que mi familiar no cree, es que este está apartado, es que... No, tú eres la clave. Busca la voz de Dios tú. Obedece a Dios tú. Porque tú y tu casa servirán, seguirán al Señor. Pero tú eres el puente, tú eres la clave. Tú eres el atalaya, tú eres el que va adelante, tú eres el que va abriendo camino. Y en este día yo quiero decirte, sí, Dios quiere bendecir a tu familia. Sí, Dios quiere sanar a tu familiar, pero tú eres ese instrumento de Dios de bendición para tu casa y para tu familia. Obedece, avanza, cree. Y
lo tercero que encuentro, yo le colocaba, no solo debo fundamentar mi vida en la palabra, no solo debo caminar en obediencia, sino no me puedo detener. No me puedo detener. Dice el versículo 6 de Génesis 12, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esa región. Ojo con eso. Porque es bien interesante que Abraham avanza y encuentra obstáculos. Pero dice que Abraham avanzó, dice, y hasta se estableció, puso campamento en este lugar. Después en el versículo 9 del mismo capítulo 12, dice, entonces Abraham continuó su viaje por tramos en dirección hacia el sur, hacia Negev. Mira que eso me hacía interesante porque dije, bueno, Abraham avanzó en obediencia a Dios y yo digo, bueno, si yo veo el enemigo ahí, pues yo digo, no, pues hagámonos otro lado, quitémonos, ¿no? Porque uno no quiere opositores. Pero sabes que es otra cosa que es constante en la Biblia y es que siempre cuando tú vas caminando hacia los propósitos de Dios, siempre hay opositores. Siempre, siempre. Es interesante que Dios no trabaje de otra forma. Dios como que no dice, no, mira, camina por aquí donde vas a estar solito, donde no te va a pasar nada, sana, que no te va a pasar nada. No, sino que Dios le permite a Abraham llegar, ver a sus enemigos, ya estaban allí enemigos de habitantes, y el Señor le dice, yo te lo doy, y me gusta cómo Abraham dice, listo, Dios me lo dio, yo me establezco acá, porque nada va a ser fácil, nada es regalado. Tienes que lucharlo, tienes que conquistarlo, tienes que avanzar. Porque a veces nosotros queremos que todo se dé sin hacer nada, vuelvo y digo, y quiero ser enfático en esto. Porque la oposición no quiere decir que Dios no tiene planes. La oposición muchas veces no quiere decir que Dios te haya engañado. Más bien la oposición tiene que ver con que Dios quiere probar tu corazón, a ver qué tan firmes están tus convicciones y si tus convicciones están por encima de lo que ves. Si tú crees que lo que Dios ha dicho está, mira, hay cosas que Dios ha dicho de tu salud, de tu familiar, de tu amigo, de tu relación de pareja, de cualquier cosa, y tú avanzas y dices, pero peor, se complicó la cosa. Yo he escuchado a tanta gente decir eso. No, me metí a orar y dice, mire, esto está peor, mi hijo, está peor esta situación. ¿Sabes por qué? Porque estás conquistando. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo se va a levantar para decirte, no avances, detente, yo aquí estoy. Pero me gusta que Abraham avanzó y no se detuvo. Y el versículo 9 dice, entonces no solo le bastó con estar ahí, aunque ya era Canaán esa parte, sino que avanzó. Avanzó, dice, se fue viajando hacia la dirección de Negev. No puedo darme el lujo de detenerme. Y yo le decía, y le preguntaba al Señor y me entraba en ese detalle, Señor, ¿y por qué Abraham no se quedó ahí? Y listo, ahí fue su sede principal. Y mira que encontré en el capítulo 13 de Génesis, versículo 17, que el Señor le dice a Abraham, recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Y es que, ¿sabes por qué no puedes detenerte? Porque Dios no tiene límites para lo que Él quiere hacer contigo. Dios no tiene obstáculos. Hay expresiones como, hasta aquí me ayudó Jehová, como que no solo es el reconocimiento que Él ha estado, sino que colocamos límites. Ay, Dios me dio, bueno, no todo se tiene en la vida. No, mira que Abraham no se detuvo. Había opositor, listo, aquí coloco mi banderita, aquí coloco mi carpa y más adelante avanzo y si hay otro enemigo, pues este también lo voy a conquistar y si hay otro también lo voy a conquistar porque Dios me dijo que me moviera en la dirección, en el propósito de Él y que Él me entregaba todo. Dios no es de migajas, Dios no es de cosas pequeñas ni de cosas incompletas. Si tú estás viendo cosas incompletas y pequeñas, tú puedes llegar a decir, no, aquí me quedo. Es más, uno de los grandes problemas no solo son los opositores, sino la comodidad. Ese sí que es bien peligrosa. Porque a veces Dios te ha bendecido y te ha dado, ay, bueno, hasta aquí. Ay, bueno, algo es algo. ¿Será que Dios tiene eso para ti hasta ahí? ¿O tú te has quedado ahí por temor a enfrentar mayores gigantes? El que quiere ser un gran empresario va a tener que tener grandes problemas. El que quiere una familia de bendición va a tener que enfrentarse a situaciones difíciles. Porque es conquista, porque es ganancia, porque nada es gratis en esta vida.
Porque Dios tiene un plan y Dios quiere que tú le creas, que no te detengas. Pero tampoco, déjame decirte, no quiero que te detengas por la posición. Vamos a permanecer. Señor, tú lo dijiste, ese fundamento. Señor, tú lo dijiste. Señor, yo avanzo aunque veo el opositor. Señor, yo no me detengo. Pero sabes, habrá alguno que Dios le está diciendo en esta hora, no solo avanza, que aunque veas que las cosas se levantan en contra, cree, sigue firme, no te detenga, no te pongas a lloriquear, no retrocedas. Pero tal vez a otro que Dios le haya dado una promesa más allá, se quedó. Ay, no, yo hasta aquí voy, no, es que... Mire que es bien interesante, Abraham tenía 75 años, algunas personas dicen, no, pastor, eso es para los jóvenes, eso es para otra generación. Otros dicen, no, eso es para la gente que es buena, yo no. Sacamos excusas, nos acomodamos. Y sabes que esta palabra tiene el objetivo también de incomodarte, de decirte avanza por más. Porque no podemos llegar al cielo y decirle, ay Señor, yo tantas cosas bonitas que te pedí. Ay Señor, tanto que yo quise para mí, para mi casa. Y el Señor te va a decir, oye, pero si yo quería bendecirte a ti y a tu familia. Y entonces, Señor, le vamos a decir, y el Señor te va a decir, ¿te acuerdas lo que le dije a Abraham? Haré de ti y por medio de ti, hasta donde tú llegaste, yo llegué. Dime, ¿qué tan grandes son tus sueños? Y te diré qué tan grande es tu Dios. ¿Hasta dónde quieres llegar? Pastor, pero es que la pandemia, sí, yo lo sé. ¿Será que Dios no sabe todo esto? ¿Será que Dios no tiene control sobre esto? ¿Qué tal si le dices a Dios, Señor, bendíceme en este tiempo? Bendice mi casa en este tiempo. Señor, obra en este tiempo. Yo renuncio a detenerme por la posición, por las circunstancias, por las cosas difíciles, ni tampoco por la comodidad. Porque tú eres un Dios de avance. Tú no eres un Dios que te quedas estático, sino eres un Dios de movimiento. Y lo último, que está en el capítulo 12, volvemos al capítulo 12, versículo del 7 al 8, dice, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Versículo 8. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Lo cuarto que necesitamos, creo que es indispensable, es reconocer a Dios en cada paso de nuestra vida. Y esto se ve en la vida de Abraham por los altares que hacía. Los altares muchas veces los hacían de piedra. Cogían piedra, las acumulaban y hacían como un altar. Hacían como un alto, por decirlo así, ¿cierto? Lleno de piedras. Y allí hacían un sacrificio, y allí hacían como un pequeño culto, por decirlo, en familia, y hacían un sacrificio, una ofrenda a Dios. Esa era la manera de adorar a Dios. Y lo dejaban allí. ¿Sabes por qué? Porque era la expresión íntima de decir, Dios es el que nos trajo hasta aquí. Era la expresión íntima de decirle, Señor, no es mis fuerzas, eres tú. Era la expresión íntima de decirle, Señor, dependo de ti. Pero también era la expresión pública, porque sus hijos veían, mi papá está haciendo altar. Mi abuelo hizo altar. Y sabes, tal vez algunas generaciones que no conocieron a Abraham pasaban por estos lugares y decían, ¿y esas piedras acumuladas qué es? No decían, no, es que pasó una volqueta y las tiró ahí. Sino que decía, oye, ojo, ese es el altar. Como nosotros algunas cosas que vemos de la antigüedad, por ejemplo, en Grecia, en diferentes, esas columnas, no vemos los edificios hechos, pero dice, uy, acá esas columnas, estas piedras, hasta en Sudamérica, mire, esto era de nuestros antepasados, esto lo hicieron, y hay historiadores que dicen, ¿sabes qué? Ese altar marcaba ese reconocimiento, pero también era un hecho histórico para las futuras generaciones. De que las futuras generaciones conocieron a Abraham como un hombre exitoso, pero cuando veían el altar, ¿y por qué hizo esto? Y eso les recordaba que Abraham, si algo hizo, fue reconocer a Dios en cada paso. No dijo, ay, no, hasta que yo llegue allá, lo último que tú me prometiste. No, sino que cada vez que avanzaba, me gusta porque dice, edificó otro. Abraham es un hombre de altares, de reconocimiento, que está ahí diciéndole a su familia, ha sido Dios. Y creo que por eso la descendencia de Abraham hizo lo mismo. Si tú miras en la Biblia, Isaac levantaba altares, Jacob levantaba altares. Ya después que comenzó como a perder la tradición de los altares.
dejaron de tener ese reconocimiento. Yo pensaba un poco en esto y me preguntaba, ¿será que yo cuando conquisto algo o cuando Dios me da algo, yo le digo al Señor de verdad, Señor, tú me lo has dado? Y tal vez mi familia es partícipe y expreso y escuchan que Dios fue. Y pensaba un poco en esto y le soy sincero y decía, ¿qué puedo hacer yo? Algo simbólico siempre de reconocimiento. Yo muchas veces escribo en la Biblia, subrayo y le pongo fecha. Pero me acuerdo de una película que era de oración, Cuarto de Guerra, y que se la recomiendo, vamos a verla en estos días. Yo creo que el próximo viernes la vamos a ver, este viernes. Y me llamaba la atención era que en el Cuarto de Guerra hacían como una pared, un muro de peticiones, pero también un muro de oraciones contestadas o de victorias. Y yo pensaba, ¿sabes por qué era bonito eso? Porque yo creo que Abraham cuando iba caminando y tenía esos días malos, porque también los tuvo, y se iba ahí pegándole a las piedras, ay, no pasa esto, porque no todo fue color de rosa. Cuando llegaba hacia el tarde, de pronto eso lo chocaba y decía, ay, oiga, Dios ya lo hizo en el pasado. Ah, esto me lo dio Dios. Sabes que yo digo, yo debería tener como una pared donde yo colocara las cosas, porque yo tiendo a olvidar. ¿Sí? Mi familia se burla de mí porque a veces siempre que me dicen algo, ay, me dicen, ya se lo olvidó. Y muchos de nosotros se nos olvidó lo que Dios hizo. Eso es más terrible. A mí se me olvidan los nombres y algunas cosas, pero terrible que se nos olvide lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha hecho. Tal vez tú necesitas algún día que pase algo, hacer un almuerzo familiar y decir, este almuerzo es en gratitud a Dios. Tal vez algún día tendrás que reunir a tus amigos y hacer una celebración. Mira, ¿y qué estamos celebrando? Que Dios ha sido bueno. Eso sería loquísimo. Imagínate tú invitar a gente que no va a la iglesia o que no conoce de Dios o que está apartada, invitarla a una cena. Y bueno, ¿qué estamos celebrando? Celebrando que Dios respondió. Mi esposa decía hace unos días, cuando pasó todo esto de la quimioterapia, decía que una de las cosas que me pedía es que cuando termináramos todo, íbamos a hacer una celebración con nuestros amigos, con los que más pudiéramos. Y eso quedó aplazado por la pandemia. Pero tenemos que hacerlo. Y esto me hace pensar que tenemos que hacerlo. Porque en vez de nos reunimos para llorar o contamos las desgracias, por decirlo así, o las situaciones difíciles. ¿Y por qué no proclamar? ¿Por qué no levantar altares públicos donde nuestra gente, nuestra familia conozca que Dios ha sido bueno con nosotros y que Dios quiere ser bueno con ellos también? ¿Tu familia lo sabe? ¿Tus hijos lo saben? O simplemente dices, sí, ¿sabes? Desde el sencillo, cuando tú comes, tú de verdad le dices, Señor, gracias, y tu familia escucha esa oración. ¿Lo haces por tradición o por adoración? Que tus hijos, que tu familia, que tus amigos vean cómo Dios ha sido bueno y cómo Dios te ha traído hasta aquí. Pero quiero invitarte, bien específico, cada conquista, por pequeña que sea, celébrala en la grandeza de Dios. Deja marcas para ti y para tus generaciones. Entonces, esa oración que era el título de esta enseñanza, Señor bendice a mi familia, termino concluyendo entonces que Dios sí quiere bendecir a mi familia, que Dios tiene planes maravillosos con mi familia y con tu familia, pero que tú y yo somos claves en este proceso. Y por eso necesitamos fundamentar nuestra vida en su palabra. Por eso necesitamos nosotros no detenernos frente a las oposiciones, frente a las luchas. Necesitamos caminar en obediencia y necesitamos reconocerle. Créeme que tú y yo estamos hechos para grandes cosas porque nuestro Dios es grande. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, gracias en esta noche? Tú que estás allí y tal vez pensabas que tu familia no puedes controlar, que no sabes qué hacer con esta situación, con la otra, y sentías agonía, pues que esta palabra traiga buena noticia y traiga esperanza, porque ciertamente Dios quiere bendecir tu vida y tu familia. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta palabra tan esperanzadora. Gracias, Señor, porque tú no te olvidas de mí, pero sabes que me encanta, Dios, que no te olvidas de los míos, Señor. Porque hay veces en mi vida yo digo, tú has sido bueno, pero cuando miro a los míos tal vez me preocupo, Señor. Pero esta palabra me dice, Andrés, avanza, que yo me voy a encargar de tu familia. Que tu familia está incluida en mis planes.
Y Señor, yo oro por aquellos que tienen familiares en diferentes situaciones, algunos enfermos, algunos apartados de ti, algunos en conflictos, algunos sin empleo. Señor, por favor, bendice a mi familia. Tu palabra dice, en ti serán bendecidas todas las familias. Pues Señor, yo me pongo a la brecha por mi familia. Decido, Señor, caminar en obediencia. Decido creer en tu palabra. Decido no detenerme. Decido reconocerte. Señor, aunque las circunstancias sean opuestas, yo levantaré un altar. Yo levantaré y proclamaré no solo en mi intimidad, sino públicamente que tú eres Señor. Porque no me muevo por vista, sino por fe, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta noche. Oro para que esta palabra sea aliento. Oro para que esta palabra sea medicina. Oro para que esta palabra sea esperanza. Y tú que estabas desanimado, tú que veías la crisis, tú que veías circunstancias difíciles, tú que decías mi hogar se está desboronando, tú que decías y mi hijo qué, mi familiar qué, pues en esta hora yo te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, tu familia está incluida en el proyecto de Dios. Por eso no puedes detenerte, necesitas avanzar de la mano de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, qué buena noticia, ¿no? Me emociona la palabra y este texto que lo hemos leído tantas veces sigue teniendo vida. Y esto me lleva a invitarte a que invites a otros a ver estos videos, que le des compartir, que lo envíes por WhatsApp. Más tarde va a estar en YouTube. Si alguien no tiene Facebook, pues mira, envíaselo. Invítalo a que a las 10 de la mañana los domingos se conecte. ¿Sabes? Y quiero ser enfático en esto. No para que digan, ay, mire, él es Andrés o conozcan a Andrés. No. Andrés es como tú. Pero Andrés es un hombre que trae una palabra que Dios le ha hablado a él en el secreto para bendecir no solo su vida, sino la tuya. Y si Dios nos puso en el camino, es para que yo sea bendición para ti tal vez, tú seas bendición para mí, pero hay otros más que necesitan escuchar la buena noticia. Así que un abrazo bien grande, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana por Facebook en vivo y bueno, les mando un abrazote inmenso y no te olvides que el Señor quiere bendecir a tu familia. Chao.